Vamos a ir directamente a lo que nos concierne, que es la palabra de Dios. Sí, a ver si funciona esto, funciona muy bien. Estamos tocando la serie Sufrimiento con propósito. Y la idea es poder responder a la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Y creo que a esta altura del partido ya más o menos nos hemos dado cuenta de que Dios permite el sufrimiento porque tiene un propósito muchísimo más grande de por ahí el problema que estamos viviendo, pero también lo que Él piensa, lo que Él quiere a través de eso es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Seguramente te habrás dado cuenta, ¿sí? Hoy quiero empezar con algo que leí en esta semana, ¿sí? Creo que todos estamos de acuerdo con que el deber es uno de los noticieros de Santa Cruz, ¿sí? Y nos da la noticia de todo lo que está pasando en Bolivia, o por ahí una de las ciudades más grandes de Bolivia, que es Santa Cruz. En Cochabamba tenemos uno también, y estoy explicando todo esto porque hay gente que nos mira de otros países también y no saben, por eso lo explico con detalle. Pero en esta noticia que leí esta semana, este hombre, Toño, estaba demandando, pidiendo ayuda médica. Ahora, lo que más me llama la atención es lo que él dijo. Él, en un momento en la noticia, declara que era tan grande el sufrimiento que prefería morir. Su familia, algunos familiares habían muerto por el COVID-19 y él tiene los síntomas parecidos. Gracias a Dios no se murió, gracias a Dios no se suicidó ni nada por el estilo. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? El sentir. Este sentir de renuncia frente al sufrimiento. Estoy sufriendo tanto, dijo él, que prefiero morirme. Y déjame decirte que esto no es nada nuevo, que parece exagerado, obviamente, pero no es nada nuevo. ¿Vos sabías que Bolivia está entre los primeros 15 países con más suicidios en todo el mundo? Ahora, uno podría decir, Emiliano, pero pensar en el suicidio cuando estás sufriendo es muy grande, pero te das cuenta de que la realidad es otra, de que la realidad nos lleva a entender de que hay una verdad en cuanto al sufrimiento y esta renuncia, este dejarse estar, este querer morir. Pero ahora no quiero decirte que esta es tu situación, porque obviamente estamos sufriendo, la situación es difícil, pero no estoy siendo exagerado decirte que la situación no es tuya. Pero ¿sabes qué? La pregunta que quiero hacerte y que quiero que nos hagamos es ¿de dónde recurrís o a dónde recurrís cuando el sufrimiento es demasiado? Porque todos sufrimos, esa es la realidad, porque Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. Pero ¿a dónde recurrís? Hoy quiero presentarte, sí, a alguien que toda su vida sufrió de parte de Dios. En el momento que él decide seguir a Dios, ser discípulo de Dios, el apóstol Pablo comienza una vida de sufrimiento constante. Y quiero que me acompañes ahí a 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 8 al 11, que es donde vamos a tener nuestra lectura. Y mientras estaba buscando, déjame decirte que el apóstol Pablo fue una de las personas que también fue puesto en sufrimiento por Dios, ¿sí? Y creo yo, y te digo la verdad, estoy convencido, de que él sufrió más que nada ninguno de nosotros. Es más, aquellos religiosos que creen que sufren por la fe de Cristo, y no estoy menospreciando a nadie, sino estoy diciendo que muchos se creen que sufren, pero el apóstol Pablo nos enseña que él sufrió muchísimo más que cualquier otro. 2 Corintios capítulo 1, versículo del 8 al 11, buscarlo en tu Biblia, donde lo tengas, si no está en la pantalla, dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos. Versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Fíjate que el apóstol Pablo acá nos va a mencionar a los corintios que no se olviden del sufrimiento que ellos pasaron en Asia, más específicamente en Éfeso. ¿Cuál fue ese sufrimiento? Ese sufrimiento fue que Pablo fue echado a las fieras. No sé si te acordás, pero en la antigüedad se hacían
en los coliseos romanos y en diferentes áreas, circos donde la mayoría de los cristianos eran tirados ahí y eran expuestos a animales feroces para ser asesinados en frente de muchas personas. Bueno, en este caso Pablo está mencionando algo parecido que le pasó en Éfeso. Pero fíjate que el sufrimiento de Pablo va más allá, porque Pablo no solamente sufre esto. Como dije en el principio, Pablo sufre un montón. Pablo sufre más que todos. Es más, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 16 al 32, él mismo va a confesar y le va a decir a los corintios: yo he sufrido azotes, he sufrido encarcelamientos, he sufrido persecuciones, he sufrido que me apedreen, ¿sí? Como está ahí en la foto. No era nada lindo. El apóstol Pablo era un hombre que en su ministerio, en su vida, en el tiempo que decidió seguir a Dios, sufrió. Pero, ¿sabes qué? Una de las cosas que me llama la atención es que, primero y principal, a pesar de que sufrió, a pesar de que, como dice versículo 8, fíjate, en la segunda parte, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aunque dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo nos dice que su sufrimiento lo llevó a pensar que iba a morir, que iba a morir. Ahora, fíjate que Pablo en ningún momento va a hablar de que, no, porque es la culpa de Dios. En ningún momento va a mencionar de que Dios tiene la culpa que lo puso en esa situación. Es más, en Romanos 5:3, él va a decir esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo no renegaba en contra de Dios porque entendía de que el sufrimiento que vivía tenía un propósito muchísimo más grande, un propósito totalmente diferente al que él pensaba o estaba viviendo en ese momento. Y eso lo llevaba a glorificar a Dios. Pero la pregunta es esta: ¿cómo hizo Pablo para sobrevivir a tantos sufrimientos sin rendirse? Sin decir, Señor, quiero morirme, llévame, no quiero vivir más. Pablo pudo superar los sufrimientos por confiar en dos cosas. Mirá, ahí van a aparecer después de ese versículo. ¿Cómo hizo Pablo para soportar el sufrimiento? Confió en dos cosas y las tenés ahí adelante. Primero y principal, la palabra. Fíjate versículo 9 ahí en tu Biblia. ¿Qué es lo que dice? Exactamente, pero tuvimos en nosotros este mismo sentir de muerte para que no confiemos en nosotros mismos. Pablo lo que nos está diciendo era que la confianza en él no era suficiente. ¿Para qué? Para soportar el sufrimiento. Ahora, Pablo no era cualquier persona que se creía algo. Pablo podía haber confiado en su entendimiento. Pablo era una persona que podía decir, yo estoy bien aprendido, yo sé. ¿Por qué? Pablo en sus comienzos había sido enseñado por uno de los rabíes más reconocidos en la historia del judaísmo. Seguramente habrás escuchado de Gamaliel. Pablo había sido instruido bajo de él, pero no solamente eso, Pablo había sido instruido en lo que es poder, él conocía lo que era juzgado, él conocía lo que era el poder militar, él había sido entrenado en todas esas cosas. Y esto me deja en lo segundo: Pablo podía haber confiado en sí mismo por su entrenamiento militar. Acordate que antes de ser discípulo, él era un perseguidor, él era un soldado romano con una categoría muy alta, entonces podía confiar en sus fuerzas. Pero Pablo no permite eso en su vida. Él dice, no confío en mí, en mis propias fuerzas, en mi conocimiento, lo que puedo hacer. Lo que él hace y nos muestra es que confiaba en la palabra de Dios. Fíjate, no quisimos confiar en nosotros mismos, sino en Dios, el que puede resucitar. El que puede resucitar. Déjame preguntarte, ¿dónde estás hoy en cuanto a la confianza? Porque si te pones a pensar, el COVID-19 te sacó todo aquello que podías confiar. En la salud te lo sacó, porque hoy en día no hay una vacuna. ¿En qué estás confiando? ¿En tu trabajo? ¿En la plata que tenés? No podés salir a trabajar. ¿En qué estás depositando tu confianza? Pablo nos muestra que él confió en las promesas de Dios, ¿sí? Y esto, ¿sabes qué? Nos lleva a poder conocer cuáles son las promesas de Dios,
a poder tenerlas frescas en nuestra cabeza. Déjame preguntarte, en tiempos difíciles, ¿se te viene alguna promesa de Dios a la cabeza o al corazón que te ayuda a mantenerte adelante? Si no es así, es porque no conoces las promesas de Dios, es porque no las tenés frescas en tu vida. Y eso es lo que necesitas para mantenerte firme enfrente del sufrimiento, como Pablo lo hizo. ¿A qué te estás aferrando? ¿Estás aferrando a tus propias fuerzas? ¿A tu conocimiento? ¿A aquellas cosas materiales que te dan algo? ¿O te estás aferrando a la persona de Dios? Pero no solamente Pablo confió, sí, en la palabra de Dios, sino también confió en las personas. En las personas. Fíjate versículo 11 lo que dice. Y es increíble porque uno diría, no, las personas, no puedes confiar en las personas. Versículo 12, cooperando también, ¿quién? Vosotros, los corintios, a favor nuestro con la oración. Con la oración. Fíjate que Pablo menciona esto intencionalmente, dándoles a entender a los corintios de que si no fuese por su oración, él hubiese renunciado. Él hubiese dejado por ahí de lado el ministerio que Dios le había hecho. Pero él sabía que había gente que estaba orando por él. Él sabía gente que se estaba levantando en oración delante de la presencia de Dios y ese pensamiento lo mantenía firme, lo mantenía fuerte. Una de las cosas que siempre tendemos a hacer muchas veces es pensar que nuestro sufrimiento es nuestro solo, es único, nadie más sufrió eso. Pero cuando te pones a compartir con los demás, empezás a ver que, mira, pasó lo mismo, pasó aquello, pasó esto, o estás sufriendo lo mismo en este momento. Hay un estudio que dice que científicamente está comprobado que la confesión de algún mal, de algún sufrimiento, saca un peso muy grande de la persona. Ahora, ¿te estás abriendo en tiempos de sufrimiento? ¿O haces como la tortuga? Que cuando ve que va a sufrir o tiene miedo, se mete para adentro del caparazón y no deja que lo vea nadie ni que entre nadie. ¿Sabes qué? Pablo nos está mostrando acá que el abrirte a las personas, el compartir con otros, ayuda en momentos de sufrimiento. ¿Te estás abriendo o te estás cerrando? Una de las cosas que, como dije, tendremos a hacer es eso, cerrarnos. Y déjame decirte, las personas pueden ser difíciles, obviamente, porque todos somos difíciles, ¿o no? ¿Sí? Cuando alguien no quiere abrirse, es difícil, es complicado. Pero Pablo nos enseña que tenemos que confiar en las personas y poder abrirnos. ¿Sabes qué? Esto lo voy a decir entre paréntesis, ¿sí? Porque muchas veces tenemos esos que se acercan a nosotros y nos dicen cosas que ni se les hubiesen ocurrido que esa persona podría ser o que podría estar sufriendo. ¿Y cuál es la cara de sorpresa que hacemos? No hiciste eso. No, ¿eso te pasó? Déjame decirte algo. Si vos sos esa persona que no tiene que confesar o tiene que contar, sino que al que le van a contar, no te sorprendas por lo que diga. O no juzgues. ¿Sabes por qué? Porque el solo hecho de que vean la reacción en tu cara, te podés perder la bendición de que alguien pueda confiar en vos, pueda abrirse, pueda ser esa persona de bendición, como veíamos la semana pasada con Naamán y la siria, que podía haberse callado, pero igual fue de bendición exactamente lo mismo. Por eso, si alguien viene a vos a confiarte en un momento de sufrimiento, no te sorprendas, no juzgues, sino abrite porque Dios quiere utilizarte en ese tiempo. Acuérdate que Dios utiliza el tiempo de sufrimiento en tu vida para hacer de bendición para otros. Déjame terminar así. ¿Querés salir del tiempo de sufrimiento con éxito? Tomar el ejemplo de Pablo. Él confió en la palabra de Dios y él confió en las personas. Y eso nos muestra que le dio la posibilidad de dar gracias a Dios, como dice el último versículo, sabiendo de que fue salvo. Y déjame cerrar con esto, algo práctico para que te lleves, porque mis amigos me dijeron, sería bueno que algo práctico se puedan llevar. Hay un versículo en la Biblia, sí, en el Nuevo Testamento, que habla que los judíos usaban o agrandaban sus filacterías. Y me encanta porque el judaísmo, usaba estas filacterías para llevar siempre consigo la palabra de Dios.
para llevar siempre con él la palabra de Dios, porque le daba confianza, ¿sí? Obviamente el fariseo agrandaba estas cosas para que lo vean y se haga más importante, ¿no? Pero el concepto de la filactería, ¿sí? Lo tenés ahí en la imagen, es poder llevar contigo siempre la palabra de Dios y las promesas de Dios. Y la filactería son estas cajitas que ves acá. El judío se las llevaba puesto siempre porque ahí tenía versículos que había memorizado, promesas de Dios que lo ayudaban a seguir adelante. Y ¿sabes qué me hacía recordar a esto que Pablo nos enseña? Que en el tiempo de sufrimiento tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y obviamente no te estoy diciendo que tenés que andar en la calle con una caja pegada en la cabeza, no, porque tendríamos que andar con una caja de zapato en la cabeza por todas las promesas. Pero sí el concepto de constantemente tener la palabra de Dios cerca, tener la palabra de Dios a mano, porque en el tiempo de sufrimiento, como dice Pablo, es lo que nos va a hacer tener éxito o pasarla sin ningún problema. Y al igual que confiar en las personas. Oramos. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no solamente nos dices que en el tiempo de sufrimiento tú nos estás amoldando, tú estás preparando algo para un propósito especial, sino que también nos das las herramientas para salir con éxito del tiempo de sufrimiento. Gracias, Señor, porque Pablo, un hombre que sufrió por ti, nos enseña que a través de tu palabra podemos aferrarnos, Señor, y salir con éxito. Gracias, Señor, porque tus promesas son verdaderas, porque en ellas podemos confiar. Pero también gracias, Señor, por nuestros hermanos, que constantemente podemos confiar en ellos. Señor, te pido que si hay algún hermano que está sufriendo, pueda confiar en tu palabra y pueda abrirse para que ese sufrimiento sea más llevadero y que a lo último pueda haber el propósito que tú tenías. Gracias, Dios, una vez más por este tiempo. Te pedimos que nos bendigas y que nos acompañes en lo que resta este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que nos sigan acompañando la próxima semana y podamos seguir estando en contacto. Dios los bendiga.